Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Pastor de la Iglesia Comunidad Integral aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Vamos con nuestro parashá para el tema de esta semana, aunque habíamos iniciado, recuerden, el día inmediatamente anterior, retomamos la enseñanza de la semana anterior que no habíamos podido grabar para complementar el ciclo de grabación, y hoy vamos con el parashá número 30, el parashá Kedoshim, la palabra Kedoshim, que tiene que ver con la palabra santidad. Muy importante esta palabra. Ayer mencioné entre líneas que la palabra santidad en las diferentes organizaciones religiosas ha sido tomada como algo realmente pasajero, si puedo usar esa expresión. Mejor en el sentido de que no se le da la calidad y la importancia de lo que verdaderamente significa la palabra santidad. Es decir, que se ha tomado el nombre de santo, 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 y hemos puesto a tantas personas en una condición de santidad, personas que pues seguramente en el desarrollo de su obra o su ministerio han resaltado o han sido personas entregadas a sus actividades. Pero no podemos confundir una persona voluntariamente entregada a un ministerio, dedicado a rectitud, a plenitud, con lo que realmente tiene que ver con santidad. Si me permite hacer una pequeña o resumir en una palabra lo que significa Kedoshim, santidad, pues podríamos dejarlo solamente en la palabra obediencia, obedecer. ¿Cuándo obedecemos? ¿Qué obedecemos? Obedecemos la palabra. ¿Qué obedecemos en la palabra? Sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, los misbot, todo lo que la palabra nos enseña, la palabra, la Torá nos enseña y cumplimos fielmente con ella en obediencia, entonces podríamos considerar la expresión santidad. Muy bien, vamos a nuestro parashá, repito, Kedoshim. Acompáñenme por favor al libro de Vayikra, Levítico, en el capítulo 19. Vamos a leer algunos textos del capítulo 19 y notemos cómo este capítulo 19 da comienzo en algunas de las Biblias, en las traducciones, en esta porción que tengo aquí sobre mi mesa de trabajo. En esta traducción dice el título de este capítulo: Leyes de santidad y de justicia. Bueno, qué interesante. Dice el verso 19, léalo por favor conmigo. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Por favor, siempre insisto en este punto. A los hijos de Israel, yo le pido de manera especial, mi amado hermano, usted que está acostumbrado ya al estudio bíblico devocional, recuerden papel, lápiz, Biblia, diccionario bíblico, todas las ayudas de consulta necesarias, y de manera especial subraye lo que queremos y de verdad necesitamos resaltar. Esta expresión habló a toda la congregación de los hijos de Israel. Por favor, subráyelo. No dice a los judíos, que por supuesto están incluidos dentro de este grupo de las tribus de Israel, la tribu de Judá, por favor. Pero hago esta mención, repito, porque es tan importante que tengamos claridad que este texto, la Torá, no fue escrita exclusivamente al pueblo judío, fue escrita al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Cada uno temerá, por favor, subraye aquí la palabra temerá. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Observen la colocación de las palabras, cómo viene en este punto, porque ya estamos recordando que en las palabras de Éxodo 20 dice honrar a padre y madre. Vamos a hacer ese paralelo y entendamos qué es lo que el Padre nos quiere indicar. Aquí en este texto vemos, verso 3, capítulo 19 de Vayikra, cada uno temerá. Observe que la diferencia entre temer y honrar. Honrar a padre y madre. Ahora aquí nos dice,
temerá a su madre. Primero coloca mamá y a su padre, luego a papá. Y mis días de reposo, el Shabbat, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Dios. En estos primeros textos que estamos leyendo en el capítulo 19, notaremos de inmediato que hay una dirección, hay una correlación con Éxodo capítulo 20. Estas palabras, veámoslo por un momento, por favor, acompáñenme al libro de Shemot en el capítulo 20, que normalmente hablamos de los mandamientos, pero que ya en nuestro estudio de Parashá hemos aclarado o hemos concluido que más que los mandamientos, dice, habló Dios todas estas palabras. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, el Shabbat, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Por favor, el verso 12, estoy en Shemot capítulo 20, honra, observen por favor, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, verso 13, y ya los otros los hemos leído. ¿Por qué estoy haciendo esta relación? Porque necesitamos definir el contexto de temer y el contexto de honrar. Temer a la madre y al padre y honrar a padre y madre. Interesante, muy importante. Veamos el verso 5 en el capítulo 19 del libro de Levítico. Dice la palabra, y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y el que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Verso 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, ven qué interesante, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. No hurtaréis, verso 11, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, y profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. No oprimiréis a tu prójimo, ni robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldeciréis al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor. Por favor, quiero que subraye, le pido de manera especial, subraye esta palabra que estamos considerando, temor y honra. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Wow, la shonara, ya vimos en la enseñanza anterior cómo esta acción del chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, el sojuzgamiento, todas estas palabras, el decir mal, el hablar mal, el maldecir, el hablar mal de tu tierra, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu pastor, de tu congregación, todo esto trae como consecuencia terribles maldiciones sobre nuestro diario vivir. Recordemos que lo vimos también y se conoce como Metzora, la lepra. Entonces aquí nos habla, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, por favor, subráyelo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Recuerda que aquí también tenemos un principio y es un mandamiento, amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No participarás del pecado, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh, mis estatutos guardarás.
no harás ahuyentar tu ganado con animales de otra especie. Wow, qué interesante este aspecto, mis amados, en el verso 19. Léalo con detenimiento, léalo con entendimiento, con detenimiento y entendimiento. Está bien esa rima, con entendimiento y con detenimiento. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Porque hoy, para el siglo XXI, y yo no soy ni mucho menos un experto en estos temas, pero sé, por lo menos de oídas, he oído cómo se hacen cruces entre diferentes especies, no solamente de animales en una misma línea, sino animales en diferentes tipos de animales que se mezclan especies con especies y se producen todo tipo de circunstancias anormales, antinaturaleza, antidivinidad por demás. No está permitido hacer este tipo de ayuntamientos de animales con otros animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No podemos hacer mezclas de semillas. No te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni la hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación, etc. Cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será circunciso, su fruto no comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el 5.º año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Bueno, muy bien. Me tomé este tiempo para hablar de lo que tiene que ver con santidad, para que veamos cómo precisamente en este parashá vamos a encontrar normas establecidas, determinadas, absolutamente contundentes de cómo debemos vivir, de qué manera podemos vivir, no solamente de una manera saludable en el sentido de qué alimentos podemos o no ingerir, sino que además nos indica todo el formato establecido para vivir una vida de honra, para vivir una vida con temor al Padre, para vivir una vida en obediencia. Y cuando vivimos una vida en obediencia, entraremos a un nivel, dígalo conmigo por favor, subiremos a un nivel, estaremos en un nivel mayor, en un nivel más alto, por lo menos comparado con el mundo, estaremos en un nivel más alto, en una relación espiritual mucho más clara, limpia, de pensamiento, de corazón, de vida, respecto al mundo del cual alguna vez fuimos parte y de allí salimos. En el capítulo 20, luego dice la palabra, habló Yahweh a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, por favor preste mucha atención a esta palabra, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc. A Moloc. Usted, por favor, creo que tiene que estudiar, si no lo ha hecho, en los videos que tenemos aquí en Universidad de la Familia, en Estudio Bíblico Devocional, hemos hablado precisamente de todo lo que tiene que ver con este aspecto, ofreciendo los hijos a Moloc. Era una tradición, no voy a estar allí, ¿qué tal si lo dejamos como tarea? ¿En qué consiste, capítulo 20, verso 2, ofrecer los hijos a Moloc? Una manera que tenía el pueblo de entregar a sus hijos. Por favor, estudie este aspecto, envíeme el informe, el resumen de lo que significa, porque es importante que si usted por primera vez escucha esta palabra, haya claridad en su corazón qué significa. Si usted ya lo conoce, pues qué bueno, démosle la oportunidad a los que no lo saben. Todos los días estamos aprendiendo algo más. Ofreciendo a algunos sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal varón y le cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y esto es muy interesante, y solo permítame mencionarlo en un pequeño paréntesis, porque esto de ofrecer los hijos a Moloc en esa tradición tan terriblemente delicada que había con respecto a las cosechas, el ofrecimiento de los hijos al fuego, a Moloc, tiene que ver con una tradición del siglo XX precisamente, que es típica en los tiempos de Navidad. No solamente en los Estados Unidos, creo que aquí pudo tener como un principio y posteriormente ese principio se trasladó
como suele pasar con todas las modas y tradiciones hacia nuestras naciones en América, en Sudamérica y demás. Es el tema del llamado Papá Noel. El Papá Noel, si usted recuerda, su disfraz o su vestimenta de una barba blanca y su traje rojo, tiene que ver precisamente con esta historia de Moloch. Y aquí en el caso, repito, en los Estados Unidos, y sé que ya en muchos países también se sucede esta historia, en los centros comerciales, en el mall, se ubican ciertos sitios o ciertas tiendas particularmente, donde hacen toda una especie, atención comillas, de altar, un lugar, una escenografía en la cual se ubica a este hombre, a este llamado Papá Noel, ¿verdad? Se coloca en una posición, en una silla, frente a un lugar muy decorado, a una escenografía, y viene la famosa fotografía de Navidad, con el Señor, con la figura esta de Papá Noel. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los padres llevan a los niños y los colocan en el regazo de esta figura, de este hombre, ¿verdad? Y él los toma y viene la fotografía. Usted ve esto como algo totalmente inofensivo, y tal vez la fotografía ocupe un lugar de privilegio en muchos hogares, particularmente, repito, aquí en América es extremadamente típico esa fotografía en muchos hogares, la fotografía de los niños en el regazo de Papá Noel. Eso tiene que ver precisamente con este capítulo 20, hablando de Moloch, y nos dice, si algún padre ofreciere a sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y pondré mi rostro contra tal varón y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Así es que algo que parece tan inofensivo tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la moda, tiene que ver con la festividad, tiene que ver con la ignorancia, perdóneme que lo diga un poco más claro, tiene que ver con la ignorancia, porque recordemos que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice la palabra que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De tal manera que cuando vemos esta situación, es interesante ver que el pueblo, aún muchos de ellos, comillas, creyentes, digo creyentes porque hay muchos creyentes que sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Yo creo en la Biblia, sí, yo creo en la Biblia. Pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer en la Biblia, y otra cosa es creerle a Dios, y algo muy distinto es creer a lo que la Escritura establece. Por lo tanto, si tú vives una vida creyendo que lo que estás haciendo a tu manera está bien, conforme a tu cultura, conforme a tu pensamiento, conforme a tu manera de vivir, y ahí estamos tan apartados como el norte del sur, el este del oeste, de lo que la palabra nos dice, entonces no hay duda de que la palabra Kadoshim no cabe en este lugar. Repito, porque la palabra Kadoshim tiene que ver entonces con santidad, y dijimos que santidad, para definirlo de una manera muy práctica, tiene que ver básicamente con obediencia. Dígalo conmigo, obedecer. Muy bien. Viendo el texto que estamos desarrollando, quiero llegar específicamente a un aspecto muy interesante. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de los Salmos, y leamos algunos textos de Salmos maravillosos que nos van a hablar, o vamos a ir llegando a lo que tiene que ver con honra y a lo que tiene que ver con temor. Por favor, libro de los Salmos, acompáñenme. Salmo 119, verso 86. ¿Lo tienen? Escríbalo en sus notas, por favor, y léalo conmigo. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Por favor, usted tiene claro eso en su corazón. Todos los mandamientos, recuerden, no estamos hablando de 10 mandamientos que hemos llamado siempre los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos tienen que ver como con el resumen, con el compendio de los 613 mandamientos. Tal vez alguna persona hoy nos está viendo por primera vez y dirá, pero este pastor Alfaro, ¿de dónde está hablando de 613 mandamientos? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a la Torá, bienvenido a la Biblia, bienvenido al Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde están escritos estos 613 mandamientos. Lo que llamamos 10 mandamientos son un resumen muy práctico, muy condensado de todos los 613 mandamientos,
Tengo ya en nuestro programa de estudio bíblico Maná también el estudio de los 613 mandamientos. Vaya por favor, visítenos en YouTube, Estudio Bíblico Maná o Iglesia Cristiana Integral o Radio Génesis. Allí va usted a encontrar en YouTube todos estos estudios y los puede por favor estudiar con calma en casa, con detenimiento. ¿Por qué? Salmo 119, verso 86. Todos tus 613 misbot son verdad. Sin causa me persiguen y ayúdame. Salmo 119, verso 42 dice, tu justicia es eterna. Por favor, dígalo conmigo. Tu justicia, Padre eterno, tu justicia es eterna y tu ley es verdad. ¿Cuál es tu ley? No estamos hablando de una ley en el sentido de ley de justicia, estamos hablando de una ley en el sentido de instrucción. Toda tu palabra es verdad. Tu justicia siempre será eterna y tu estudio, tu palabra, tu Torah es verdad. Salmo 119, verso 151. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Estás tan cercano, no te puedo ver, pero te puedo sentir. Sé que estás muy cerca y sé que todos tus mandatos y todas tus ordenanzas y todos tus misbot son verdad. Salmo 119, verso 60. Léalo conmigo. Dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué interesante este aspecto que estamos desarrollando en la introducción. Hoy estamos en la introducción al Parashá Kedoshim, tema apasionante, un tema extraordinariamente interesante. Muy bien. Ahora, regresemos nuevamente, por favor, al punto donde vamos de partida, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, y volvamos a retomar el texto viendo lo interesante. Dice la palabra, habló Yahweh a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Entonces, recordemos esto, mis amados hermanos. Vamos a buscarle un principio a todo esto. Vaya conmigo un momento al libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 19. En el capítulo 19, vaya conmigo por favor al capítulo 19 y leamos el verso 1 en el capítulo 19. Dice la palabra, ¿lo tienen? 19:1, léalo por favor. Deme un momento, por favor, lleguemos a este punto. Dice la palabra en Levítico, en Éxodo capítulo 19, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí, del monte Horeb. Y Moshe subió a Yahweh, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, amén, a la casa de Jacob, a los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel. Y anunciaréis a los hijos de Israel. Atención, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Por favor, léanlo nuevamente conmigo a partir del verso 5. Capítulo 19, verso 5. Estoy retomando una historia para que avancemos en esta semana en el tema de Kadoshim. Capítulo 19, libro de Shemot, Éxodo, verso 5. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Subraye por favor esto. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh había mandado, y todo el pueblo respondió a una voz. Por favor, ya lo habíamos estudiado, este parachá tan maravilloso, y todos respondieron a una voz y dijeron: haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí, yo vengo a ti en una nube y yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifica. Por favor, quiero que subraye esta palabra. Santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Laven sus vestidos. Esta expresión, laven sus vestidos, pareciera ser una expresión extremadamente simple, muy sencilla, laven sus vestidos, pero tiene un contexto bien profundo. Tiene que ver con el mismo acto cuando venimos del proceso de salir del mundo, de salir de la oscuridad, de salir de la esclavitud, de salir de Egipto, pasar por este desierto y posteriormente, al atravesar este desierto, encontrarnos frente a una situación tan crítica como un mar al frente, soldados persiguiéndonos, montañas al lado y lado, y entonces surge todo el poder de Dios abriendo el camino y cruzando en seco por medio de ese mar. Y allí se tipifica un momento de lavar, de purificación, de santificación, lavar los vestidos. Así es que hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Amén, estén preparados para el día tercero. Recuerden que el día tercero aquí tiene que ver con resurrección, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que los tocare el monte de seguro morirá. Muy bien. Es importante que tengamos presente esto, mis amados hermanos. Lavar los vestidos tiene que ver con desprendernos de toda suciedad, limpiarnos de toda iniquidad, limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda inmundicia, presentarnos con vestiduras blancas, limpias, santas. Por eso nuestra introducción a nuestro tema es precisamente lo que estamos hablando hoy. Tiene que ver con tevilá, tiene que ver con bautismo, tiene que ver con el mikveh, tiene que ver con obediencia. Cuando nosotros lavamos nuestros vestidos, cuando lavamos nuestros cuerpos, cuando pasamos por ese proceso de estar limpios, tiene que ver con presentarnos delante de la presencia de nuestro Padre Eterno en absoluta limpieza. Tiene que ver con Kadoshim, tiene que ver con santidad. Todas aquellas cosas viejas pasaron. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, esa manera engorrosa de mentir, de engañar, de blasfemar, de juzgar, de criticar, de hablar mal, de tantas cosas del mundo que en el mundo nos parecían normales, pero que cuando venimos al proceso, en el proceso de subir al monte y escuchar estas palabras que Dios nos ordena, entonces los mitzvot, las leyes, las ordenanzas, lo que el Padre nos entrega es un camino de rectitud, un camino de bendición, dígalo conmigo, un camino de obediencia. Mis amados hermanos, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por visitarnos en el canal en YouTube. Gracias por compartir también el video. Y por supuesto, gracias por contestar la tarea. Recuerden la tarea que tenemos para hoy. Investigue, por favor, de qué trata este ofrecimiento de los niños a Moloch. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos con este parashá Kadoshim. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Me despido. Shalom. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.